Bienvenidos a este viaje a través del tiempo para explorar un periodo extraordinario de la historia económica mundial, la Edad Dorada del Capitalismo. Nosotros somos Santiago Brixaroli, Joaquín Box y Álvaro Alegre y nos sumergiremos en este fascinante capítulo que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década del 1970, marcando una época de notables transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. En este video abarcaremos las causas y el contexto histórico que dieron forma a este fenómeno único que dejó una huella imborrable en la sociedad global. Causas de la Edad Dorada del Capitalismo. El crack del 29, que marcó el comienzo de la Gran Depresión, no solo desencadenó una profunda recesión, sino que también motivó respuestas gubernamentales significativas. Para abordar la crisis se implementaron reformas estructurales y programas de estímulo económico, como el New Deal en Estados Unidos. Estas medidas no solo ayudaron a superar la depresión, sino que sentaron las bases para la eventual recuperación económica y el surgimiento de la Edad Dorada del Capitalismo. Las políticas adoptadas durante y después de la Gran Depresión contribuyeron a la estabilización económica y a la creación de condiciones propicias para el crecimiento sostenido de las décadas posteriores. Por otra parte, el sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, proporcionó un marco de estabilidad monetaria al vincular las principales monedas al dólar estadounidense respaldado por el oro. Esta estabilidad contribuyó a un clima favorable para la inversión y el comercio internacional. Otra de las causas son los avances tecnológicos, especialmente en la producción y la automatización, que impulsaron la eficiencia económica. La adopción generalizada de la producción en masa, liderada por la industria automotriz, generó empleo, aumentó la productividad y permitió el acceso masivo a bienes de consumo duraderos. También se puede apreciar la expansión de la educación y la clase media. La inversión en educación durante este periodo contribuyó al desarrollo de una fuerza laboral más calificada. La expansión de la clase media impulsó las demandas de bienes y servicios, fomentando el crecimiento económico. Otra de las más importantes es que después de dos guerras mundiales devastadoras se estableció un clima de paz y cooperación internacional. La creación de instituciones como las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea sentó las bases para una colaboración económica más estrecha y la resolución pacífica de disputas. Por otro lado, se puede ver que la demanda global fue robusta durante este periodo, alimentada por la reconstrucción posguerra, la expansión de la clase media y el auge de la producción de bienes de consumo. Otra de las causas marcadas son los programas de inversión en infraestructura. Tanto públicos como privados jugaron un papel importante en el crecimiento económico. Proyectos de construcción y desarrollo de infraestructuras impulsaron la economía y generaron empleo. Pero antes de seguir, vamos a ubicarnos un poco en el contexto histórico. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo se sumió en una etapa de reconstrucción sin precedentes. Europa, devastada por el conflicto, se encontraba al borde de la ruina. Sin embargo, surgió una luz de esperanza con la implementación del Plan Marshall en 1948. Este ambicioso programa, liderado por Estados Unidos, canalizó recursos masivos para la recuperación, sentando las bases para un renacer económico. Por otro lado, Estados Unidos no había sido tan afectado, por lo que ya estaba en busca de socios comerciales. En cuanto a la división entre comunismo y capitalismo, este periodo también estuvo marcado por la Guerra Fría, un conflicto ideológico y político entre las dos superpotencias emergentes, Estados Unidos, que representaba el bloque capitalista, y la Unión Soviética, que lideraba el bloque comunista. Este enfrentamiento llevó a una división del mundo en dos bloques, con la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Estos hechos sembraron el camino para dar comienzo a un fenómeno económico sin precedentes, el periodo de tiempo que abarcó aproximadamente desde el final de la guerra hasta principios de la década del 70, conocido como los 30 años gloriosos, más de 2 décadas de los mejores años para el capitalismo. Gracias a las medidas mencionadas anteriormente, Europa consiguió recuperarse muy rápido de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual los países capitalistas que más peso tuvieron y más se beneficiaron de esta época fueron los de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón y otros como Escandinavia, Canadá y Australia. La Edad Dorada del capitalismo se caracterizó principalmente por el éxito económico de estas naciones, las cuales gozaron especialmente de altas tasas de crecimiento y una cierta estabilidad política y social. El crecimiento económico fue posible a través de varias condiciones. Como ya hemos mencionado, Estados Unidos estaba en búsqueda de socios comerciales, y los encontró. Norteamérica, Europa Occidental y Japón abrieron sus fronteras comerciales para pasar de una economía proteccionista a una librecambista. Este cambio de economía se estimuló la innovación y la competencia, favoreciendo la expansión global y mejorando todos los tipos de productos a los que accedían los ciudadanos de estos países.
Este cambio fundamental hacia una economía librecambista no solo abrió puertas para nuevas oportunidades comerciales, sino que también creó desafíos únicos que requerían una nueva forma de intervención económica. Aquí es donde las políticas keynesianas jugaron un papel crucial. Tras el crack del 29, los países, y especialmente Estados Unidos, tuvieron que reconocer que los mercados libres pueden ser inestables y a veces ineficientes. La opción de estas políticas económicas buscaba complementar la apertura del comercio con una regulación estatal que asegurara la estabilidad y el crecimiento económico sostenido. Sumado a esto, en los años gloriosos se priorizó llevar a cabo políticas para fomentar el pleno empleo. La idea era alcanzar una estabilidad para el trabajador y no se puso tanto énfasis en impulsar los beneficios de las empresas. De todas formas, como veremos más adelante, ciertas medidas gubernamentales beneficiaron tanto la calidad de vida de los trabajadores que estos instintivamente mejoraron su productividad, por lo que la producción de las empresas también aumentó significativamente. También la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y la atracción de trabajadores agrícolas a las ciudades sumaron mucho capital humano a la demanda agregada de los países. A esto último se le suma la innovación y avances tecnológicos tan propios de esta época, como mejores maquinarias, que jugaron un papel clave en el aumento de la eficiencia y la productividad. Estos años trajeron consigo un mejor nivel de vida, caracterizado por un crecimiento y empoderamiento notable de la clase media. Esta transformación económica fomentó una sociedad y cultura de consumo, donde la demanda de bienes y servicios aumentó significativamente. Al mismo tiempo, las empresas, motivadas por este auge consumista, incrementaron sus inversiones, expandiendo sus operaciones y contribuyendo aún más al crecimiento económico y a la prosperidad general. Este ciclo de crecimiento y consumo marcó una era de bienestar y expansión económica sin precedentes. Cabe aclarar que durante estos años se consolidó el concepto de estado de bienestar, caracterizado por la implementación de una economía mixta. Esta orientación económica permitió financiar instituciones gubernamentales dedicadas al cuidado de la salud y la educación, así como proporcionar beneficios directos a los ciudadanos. En muchos casos, esto incluyó la nacionalización de instituciones básicas, asegurando que servicios esenciales estuvieran accesibles para toda la población. Este enfoque reflejó un compromiso con el bienestar social y la equidad, fundamentales para el desarrollo sostenible de las sociedades en esta época dorada del capitalismo. Las consecuencias en la edad dorada del capitalismo fueron amplias y modificaron las estructuras económicas, sociales y políticas de la época. En cuanto a las consecuencias, en primer lugar, uno de los efectos más notables fue el importante crecimiento económico experimentado por muchas naciones. Los grandes avances tecnológicos y las mejoras en la productividad impulsaron un aumento constante en la producción y en el capital. Este crecimiento económico contribuyó directamente al surgimiento y consolidación de la clase media, marcando una transición significativa en la estructura social de estas sociedades. El fortalecimiento de la clase media fue acompañado por un aumento en los niveles de vida. El incremento de los salarios y las mejoras en las condiciones laborales proporcionaron a una gran cantidad de personas acceso a bienes y servicios, los cuales antes estaban limitados a un grupo de personas más adinerado. Este fenómeno no solo tuvo un impacto económico, sino que también generó estabilidad social al disminuir las tensiones económicas y las desigualdades extremas. Otra consecuencia destacada fue el crecimiento del estado de bienestar. Muchos países implementaron políticas sociales destinadas a crear un sistema de seguridad para sus ciudadanos. Programas como la seguridad social, la atención médica universal y la educación accesible se convirtieron en características distintivas de esta época. Estas medidas no solo consiguieron abordar las necesidades básicas de la población, sino que también lograron mantener la cohesión social y prevenir tensiones socioeconómicas. Esta estabilidad política y social fue otra característica notable de la Edad Dorada. La percepción de que el sistema capitalista democrático estaba brindando beneficios a la mayoría de la población contribuyó a un periodo parcial de calma y cooperación. La estabilidad política fue fundamental para el progreso económico y la implementación efectiva de políticas sociales. A comienzos de la década de 1970, la Edad Dorada del capitalismo llegó a su fin, debido a una combinación de factores complejos que transformaron la dinámica económica, como la crisis del petróleo, presiones inflacionarias, cambios en las políticas económicas, el crecimiento de la globalización, los avances tecnológicos y la competencia internacional contribuyeron al declive de un periodo caracterizado por el crecimiento económico sostenido y mejoras en los niveles de vida. Estos cambios marcaron el comienzo de una nueva era económica, caracterizada por ajustes en las políticas gubernamentales, mayor atención a la eficiencia y la productividad y transformaciones en la fuerza laboral. En conclusión, la Edad Dorada del capitalismo describe un periodo excepcional en la historia económica.
destacado por un crecimiento económico sostenido, mejoras sustanciales en los niveles de vida y la disminución de desigualdades sociales en diversas economías occidentales desde mediados de la década de 1940 hasta principios de la década de 1970. Este periodo se caracterizó por la estabilidad política, la expansión de la clase media, el progreso de sistemas de la seguridad social y avances tecnológicos significativos.